Era solo otra abrasadora tarde de verano en la parada de descanso de la autopista 65 a las afueras de Memphis, donde el aire brillaba con el calor que se elevaba del asfalto, el tipo de día en el que la mayoría de la gente saldría corriendo de sus coches con aire acondicionado a la comodidad del edificio de la parada de descanso, sin apenas notar su entorno, pero no el oficial Wilson. Esos años en la infantería de marina habían reconfigurado permanentemente su cerebro, haciéndole notar todo, quisiera o no, mientras estacionaba su desgastada camioneta. El familiar olor a goma caliente y gases de escape llenaba el aire. El reloj de su tablero marcaba las 3:47 de la tarde. Ese momento incómodo entre el almuerzo y la cena, cuando las paradas de descanso solían vaciarse, pero hoy algo se sentía diferente. No podía identificar qué era, pero años de experiencia en combate le habían enseñado a confiar en su instinto. Wilson bajó de su camioneta. Sus botas tocaron el pavimento con un golpe sordo, sus ojos automáticos. Alay comenzó su práctica exploración de los alrededores, un hábito que le había salvado la vida más de una vez en el extranjero. La parada de descanso estaba relativamente tranquila. Un par de camiones de larga distancia estaban parados en la parte trasera, sus conductores probablemente durmiendo un poco, muy necesario, y algunos autos familiares dispersos por ahí. Notó cómo el calor del verano había secado el pequeño trozo de césped cerca de las mesas de picnic, convirtiéndolo en una alfombra marrón crujiente. Un periódico olvidado rodaba por el estacionamiento, bailando en la brisa cálida. La escena parecía bastante normal, pero esa sensación de malestar en el estómago no desaparecía. Caminando hacia el edificio, Wilson se ajustó la gorra de béisbol, una azul descolorida con el emblema del cuerpo de marines que había usado tanto tiempo que se sentía parte de él. El sonido de las cigarras llenaba el aire. Un zumbido interminable se mezclaba con el zumbido distante del tráfico de la autopista. Su mano inconscientemente tocó el teléfono en su bolsillo. Otra costumbre de sus días en Sur. Siempre estar preparado. Siempre tener una forma de pedir refuerzos. El edificio de la parada de descanso en sí era típico de Beach. Muros de hormigón, puertas metálicas, máquinas expendedoras zumbando bajo la entrada. Wilson se había detenido en cientos de lugares como este durante sus viajes por el país. Todos empezaban a parecerse después de un tiempo, pero eso era lo que hacía que las cosas inusuales resaltaran aún más al acercarse a la entrada. Notó que la cámara de seguridad sobre la puerta estaba inclinada en un ángulo extraño. Probablemente golpeada por tormentas recientes, ese detalle se registró en su mente. Automáticamente, igual que la cantidad de vehículos en el aparcamiento, la posición de las salidas y los rostros de las pocas personas que se movían entre sus coches y el edificio dentro de su cabeza. Wilson aún podía oír su antigua voz de cirujano. Tus ojos son tu mejor arma, hijo. Te dirán qué te pasa antes de que tu cerebro lo sepa. Esas palabras le habían salvado la vida más de una vez en el servicio e incluso ahora, años después, lo mantenían alerta. Algo en esta parada de descanso ordinaria en esta tarde ordinaria no le sentaba bien. Se detuvo cerca de las máquinas expendedoras, fingiendo estudiar las opciones de refrigerio mientras sus ojos continuaban su cuidadoso barrido. Las luces fluorescentes del interior parpadeaban ligeramente, proyectando sombras móviles que dificultaban enfocar, pero los marines estaban entrenados para ver con claridad incluso en las peores condiciones, y ahora mismo todos los sentidos de Wilson le decían que se mantuviera alerta. Poco sabía él que su entrenamiento estaba a punto de resultar valioso de maneras que nunca esperó. Mientras permanecía allí, aparentemente absorto en elegir entre barcos y barras de chocolate, el destino estaba a punto de ponerlo exactamente en el lugar correcto en el momento correcto. A veces, ser observador no es solo un hábito, es la diferencia entre la vida y la muerte para alguien más. Lo primero que Wilson notó fue su reflejo en el cristal de la máquina expendedora, una niña y un hombre mayor de pie cerca de la entrada del baño. A primera vista, nada parecía fuera de lugar. Después de todo, las familias paran en las áreas de descanso todo el tiempo. Pero algo en esta pareja le erizó el vello de la nuca.
La niña parecía tener entre 15 y 16 años. Llevaba una sudadera morada a pesar de. El calor del verano la hacía encorvar los hombros, haciéndose más pequeña, como si intentara desaparecer. El hombre a su lado probablemente rondaba los 50. Vestía pantalones ajustados y un polo demasiado almidonado para alguien que había estado viajando. Su mano se posó en el hombro de la chica en lo que podría haber parecido un gesto protector para otros, pero Wilson vio el ligero gesto de los dedos. La forma en que la chica hizo una mueca al pasar por el reflejo. Wilson observó su interacción mientras fingía contar el cambio para la máquina expendedora. El hombre era el que más hablaba. Su boca se movía rápidamente. La cabeza inclinada cerca de la oreja de la chica. Ella asintió mecánicamente. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Le recordó a Wilson el aspecto de los civiles asustados en zonas de guerra. Presente en el cuerpo, pero mentalmente en un lugar lejano. Lo que realmente le llamó la atención fue el contraste entre ellos, no solo su edad o raza, sino su lenguaje corporal. El hombre era demasiado controlado, demasiado consciente de su entorno. Mirando con los ojos oscuros a su alrededor, comprobando constantemente las salidas, examinando rostros. Era la mirada de alguien que sabía que estaba haciendo algo mal. Mientras tanto, los movimientos de la chica eran ensayados como robots, como si alguien hubiera programado sus respuestas. Wilson manipuló torpemente sus monedas, dejando caer una deliberadamente para ver mejor. Al agacharse para recogerla, notó que las zapatillas de la chica estaban desgastadas y desgastadas, con un pequeño desgarro cerca de la puntera. Pero lo que le llamó la atención fue la etiqueta del precio, aún pegada en la suela. ¿Quién compra zapatos y no quita la etiqueta del precio? Era otro pequeño detalle que no cuadraba. El zumbido del aire acondicionado se mezclaba con el sonido distante de camiones en la carretera. Una familia con niños pequeños irrumpió por la entrada. Sus risas resonaban en las baldosas. Wilson notó cómo el hombre agarraba a la chica con más fuerza ante el repentino ruido. Cómo se movió ligeramente para mantenerla parcialmente oculta tras él. Tras años de entrenamiento, Wilson había aprendido que las situaciones peligrosas rara vez se anuncian con sirenas y luces intermitentes. En cambio, se revelaban a través de pequeños detalles. Una mirada nerviosa. Un músculo tenso, una silenciosa súplica de ayuda en ese momento. Cada detalle sobre esta pareja gritaba que algo andaba mal. Observó cómo el hombre revisaba su teléfono. Sus movimientos, bruscos y agitados, la chica se tambaleaba ligeramente sobre sus pies y Wilson vislumbró ojeras visibles incluso bajo el maquillaje cuidadosamente aplicado. Parecía agotada, pero no el cansancio normal de un largo viaje en coche. Este era el agotamiento profundo de alguien que no se había sentido lo suficientemente seguro como para dormir de verdad en días. Otras personas pasaban caminando, absortas en sus propios viajes, sus propias historias. Un camionero se dirigía a la máquina de café. Una madre lastimando a sus 3 hijos hacia el baño. Una pareja de ancianos estudiando un mapa. Ninguno de ellos parecía notar nada. Soy la señorita, pero Wilson no podía evitar la sensación de que estaba viendo algo siniestro desarrollarse a plena luz del día. La escena ante él era como una fotografía con algo extraño al fondo. De esas donde todo parece normal hasta que ves el detalle que lo cambia todo. Wilson había visto suficientes situaciones malas en su vida como para saber que no hacer nada no era una opción, pero también sabía que apresurarse. Sin un plan, podría empeorar las cosas. Lo que sea que estuviera pasando, necesitaba ser inteligente al manejarlo. Wilson comenzó a caminar junto a la pareja, moviéndose lenta y casualmente como cualquier otro viajero que se dirige al baño. Fue entonces cuando sucedió un movimiento tan sutil que podría haberlo pasado por alto si no hubiera estado observando con tanta atención. La mano derecha de la chica cayó a su costado y en ese breve instante hizo un gesto que le paró el corazón. Su mano se levantó ligeramente, con la palma hacia afuera. A primera vista, parecía que simplemente dejaba que su brazo colgara naturalmente, pero Wilson sabía que no era así.
Su pulgar estaba metido en la palma de la mano, sus dedos doblados sobre él. Él había visto esta señal antes. Había estado en todas las noticias y redes sociales recientemente. Una forma silenciosa de pedir ayuda, creada para personas que no podían hablar libremente. Un SOS moderno que podía usarse justo delante de las narices de un abusador. El tiempo pareció ralentizarse. Wilson recordó haber visto un video de entrenamiento sobre esta señal hace solo unos meses. El instructor había enfatizado cómo podría parecer. Nada que desentrene la vista, solo un movimiento casual de la mano, pero para aquellos que sabía qué buscar. Era tan claro como una pantalla. Para pedir ayuda, las luces fluorescentes zumbaban en lo alto y en algún lugar a lo lejos, los frenos de aire de un camión silbaron. Wilson siguió caminando, manteniendo su ritmo tranquilo mientras su mente corría. La chica claramente había aprendido esta señal en algún lugar, tal vez de las redes sociales, tal vez de la escuela. Era lo suficientemente consciente como para usarla, lo suficientemente valiente como para intentarlo. Ahora, la pregunta era cómo podía responder sin ponerla en mayor peligro. Podía sentir el peso de su teléfono en el bolsillo como un salvavidas, pero no podía simplemente sacarlo y empezar a marcar. No con un hombre observando a todos con tanta atención. Un movimiento en falso podría empeorar la situación. La chica había corrido un riesgo enorme con solo hacer esa señal. Necesitaba honrar ese coraje siendo inteligente con su respuesta. A través de las ventanas podía ver autos entrando y saliendo del estacionamiento. Cada uno representaba una posible ruta de escape para el hombre si se asustaba. Wilson necesitaba mantenerlos allí, mantenerlos en este espacio público hasta que llegara la ayuda. Su entrenamiento militar comenzó. Evaluar la situación, identificar recursos, planificar su acercamiento. La chica hizo la señal de nuevo, esta vez mientras fingiendo cepillarse el pelo hacia atrás. Sus ojos se elevaron por una fracción de segundo, encontrándose con los de Wilson en el reflejo de una ventana cercana. En ese breve instante, vio todo: miedo, esperanza y desesperación. Luego, su mirada volvió al suelo, pero él había captado el mensaje. Contaba con él. Alguien le había enseñado esta señal para exactamente este tipo de situación y ahora la estaba usando. Rezando porque alguien la entendiera. La mente de Wilson recordó su entrenamiento de combate, el más peligroso. Los momentos eran a menudo los más tranquilos, donde un movimiento en falso podía cambiarlo todo. Así era, una batalla silenciosa en un espacio público. La mano del hombre seguía agarrando el hombro de la chica. Sus nudillos estaban blancos de tensión. Escrutaba la habitación constantemente como un depredador al acecho de amenazas. El resto veía un bullicio vespertino. Un carrito de limpieza pasaba traqueteando. Sus ruedas chirriaban sobre el suelo de baldosas. El olor a café emanaba de la pequeña cafetería. Todo parecía normal en la superficie, pero Wilson se sentía como si estuviera pisando un cohete. Una chispa podía detonarlo todo. Tenía que actuar, pero también tenía que ser inteligente. La chica había sido lo suficientemente valiente como para enviar este SOS silencioso. Ahora le tocaba a él ser valiente y cuidadoso. Lo que sucediera después dependería de su capacidad para responder sin alertar al hombre. Se habían salvado vidas antes porque alguien reconoció esta señal. Hoy tenía la oportunidad de añadir una más a esa lista. La máquina expendedora zumbaba silenciosamente mientras Wilson fingía estudiar las opciones de refrigerio. Fila tras fila de papas fritas y barras de chocolate. Se cubrió mientras observaba cómo se desarrollaba la situación en la reflexión. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a observar sin ser obvio, y ahora cada detalle importaba. Notó cómo el caro reloj del hombre captaba la luz fluorescente. Era demasiado elegante para las gastadas llaves de su coche de alquiler. La ropa de la chica era nueva, pero no le quedaba bien, como si la hubieran comprado con prisa. Le faltaba el teléfono. Los adolescentes siempre tenían teléfonos, pero el de esta chica. Los bolsillos estaban vacíos.
Cada detalle se sumaba a la imagen creciente en la mente de Wilson. Un grupo de camioneros pasó junto a él. Sus botas pesadas pisaban el suelo de baldosas. La reacción del hombre fue instantánea. Atrajo a la chica hacia la pared. Se colocó entre ella y los hombres que pasaban. No fue el gesto protector de un padre preocupado, sino la acción calculada de alguien con miedo a perder el control de la situación. Wilson cambió de posición, moviéndose hacia la máquina de café para ver mejor. Las respuestas de la chica a las silenciosas órdenes del hombre eran mecánicas. Ensayadas cuando él le susurraba algo, ella asintió exactamente 3 veces, como si hubiera aprendido que esa era la respuesta esperada. Sus ojos permanecieron fijos, en el mismo punto del suelo, sin deambular, sin contactar con nadie más. El sol de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas, creando largas sombras en el suelo. Bajo una luz intensa, Wilson pudo ver un leve moretón alrededor de la muñeca de la chica, mal oculto por la manga. Apretó la mandíbula, pero mantuvo el rostro sereno. Enfadarse no le serviría de nada. Necesitaba mantener la calma y pensar con claridad. Observó su interacción en el reflejo de la ventana, notando cómo el hombre revisaba su teléfono, cada vez más agitado. Con cada mirada, independientemente de su horario, algo no iba según lo previsto. La chica se tambaleaba ligeramente. Agotamiento, deshidratación o ambas cosas. No había tocado la botella de agua que el hombre había comprado en la máquina expendedora. A través de las ventanas, Wilson pudo ver el aparcamiento. El coche del hombre, un coche de alquiler basado en la pegatina de la ventana, estaba aparcado en un ángulo extraño. Retrocedió para una salida rápida. La matrícula estaba parcialmente tapada por la suciedad, pero el ojo experto de Wilson captó la información suficiente para memorizarla. Cada detalle podía importar. Más tarde, una madre con 2 niños pequeños se acercó. Las máquinas expendedoras. Wilson notó cómo la mirada de la chica lo seguía brevemente. Un destello de algo, anhelo y miedo, cruzó su rostro antes de que ella la atrapara y volviera a mirar hacia abajo. El hombre la agarró por el hombro con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. El aire acondicionado se encendió con un fuerte zumbido que hizo que la chica diera un pequeño respingo. El hombre se inclinó. Susurró algo que la hizo encorvar aún más los hombros. Wilson reconoció esa postura. La había visto en zonas de guerra, en personas que habían vivido demasiado tiempo bajo amenaza. El cuerpo se encogía sobre sí mismo, intentando hacerse más pequeño. El tiempo se movía. Extrañamente, ahora demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Wilson necesitaba tomar decisiones. Pero no podía apresurarse. Un movimiento en falso podría asustar al hombre. Enviarlo corriendo con la chica a un lugar menos público. Menos seguro. El peso de la responsabilidad lo oprimía como algo físico. Esto no era como sus misiones militares, donde tenía un equipo respaldándolo en ese momento. Él era todo lo que esta chica tenía. Los dedos de Wilson se cerraron alrededor de su teléfono. Su mente repasaba las opciones. Necesitaba pedir ayuda, pero no podía quedarse ahí parado marcando al 911. El hombre estaba demasiado alerta, demasiado vigilante. Un movimiento sospechoso podría hacerlo correr con la chica moviéndose despreocupadamente. Wilson se dirigió a la estación de café. Manteniendo a la pareja en su visión periférica, la máquina de café gorgoteaba y humeaba, proporcionando un ruido de cobertura perfecto. Wilson sacó su teléfono fingiendo revisar mensajes mientras en realidad marcaba al 911. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos se mantuvieron firmes como en combate. En situaciones, la voz del operador se escuchó tranquila y profesional. 911. ¿Cuál es su emergencia? Wilson mantuvo la voz baja y mesurada como si estuviera teniendo una conversación telefónica normal. Estoy en la parada de descanso de la autopista 65, a las afueras de Memphis. Revolvió su café lentamente, haciéndolo parecer natural.
Hay una situación aquí que requiere atención inmediata. Describió lo que veía: el hombre, la chica, la señal de SOS, el coche de alquiler, todo mientras parecía estar totalmente absorto en preparar su café. El operador lo entendió de inmediato. Hacía preguntas inteligentes que Wilson respondía entre sorbos de café y miradas casuales alrededor de la parada de descanso. Su entrenamiento militar se activó al proporcionar detalles cruciales: la altura del hombre, su complexión, la ropa, el número de matrícula parcialmente visible, la descripción de la chica, su ubicación exacta en el edificio. Durante todo el proceso, Wilson mantuvo su pose informal, como otro viajero más tomando un descanso, pero sus sentidos estaban en alerta máxima, notando cada movimiento, cada cambio en la situación. El hombre estaba cada vez más agitado, revisaba su teléfono con más frecuencia. Algo en su horario no funcionaba y eso lo hacía peligroso. Las unidades ya están allí, y escribió. El operador le aseguró: puedes quedarte en la línea con seguridad. Wilson murmuró un sí mientras fingía añadir crema a sus años de entrenamiento con café. Le habían enseñado a sostener el teléfono discretamente, a hablar sin mover mucho los labios. Observó el reflejo de la cafetera Chrome mientras el hombre volvía a mirar su reloj. Su otra mano seguía sujetando el hombro de la chica. El sol del atardecer proyectaba largas sombras a través de las ventanas. Wilson podía ver coches entrando al estacionamiento de la parada de descanso. Cualquiera de ellos podría ser la policía, pero él sabía que llegarían silenciosamente, sin luces ni sirenas. Tendrían que manejar esto con cuidado para mantener a la chica a salvo. Un conductor de camión pasó y saludó con la cabeza. Wilson asintió, manteniendo su apariencia informal mientras informaba al operador y murmuraba suavemente. Todavía estaban junto a las máquinas expendedoras. El hombre seguía revisando su teléfono. Se ponía nervioso. Mantenía la voz tranquila y controlada, como había aprendido. Durante las tensas operaciones en el extranjero, el aire acondicionado zumbaba en el techo mezclándose con los sonidos habituales de las puertas de la parada de descanso abriéndose y cerrándose, los pasos en las baldosas y el lejano estruendo del tráfico de la autopista. Wilson usó estos sonidos normales como excusa para su conversación con el operador, calculando sus palabras con cuidado. La chica cambió de postura. De un pie al otro, claramente cansado, el agarre del hombre nunca se aflojó. Wilson podía ver las marcas que sus dedos dejaban en su hombro. Todo en la escena hacía gritar su instinto de combate, pero se obligó a mantener la calma. Había aprendido en la infantería de marina que, a veces, lo más valiente que puedes hacer es esperar el momento adecuado. La ayuda casi está ahí. La voz del operador llegó en silencio. Solo manténlos a la vista si puedes hacerlo de forma segura. Wilson sabía que los próximos minutos serían cruciales. Necesitaba mantenerlos allí, mantenerlos visibles. Era posible dar tiempo a la policía para que llegara, pero también necesitaba pasar desapercibido. Solo otra cara entre la multitud. La chica había sido lo suficientemente valiente como para pedir ayuda. Ahora era su turno de ser lo suficientemente valiente para hacer esto correctamente. A medida que pasaban los minutos, Wilson sabía que tenía que hacer algo para mantenerlos en la parada de descanso. Podía ver al hombre cada vez más inquieto. Revisaba su reloj, mirando hacia la salida. La ayuda estaba en camino, pero necesitaban más tiempo. Respirando hondo, Wilson agarró su taza de café medio vacía y caminó hacia ellos adoptándola perdido. La mirada de viajero que perfeccionó durante años de viajes reales por carretera. Disculpe, dijo, manteniendo su voz amigable y cansada. Luego conduciendo durante horas y mi GPS me da indicaciones raras. ¿Saben si hay obras más adelante en la 65? Se colocó con cuidado, no demasiado cerca, sino directamente entre el hombre y la salida más cercana. El agarre del hombre en el hombro de la chica se tensó ligeramente, pero su rostro mostró una sonrisa forzada. No he visto ninguna, respondió brevemente, claramente queriendo terminar la conversación,
pero Wilson no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. ¿Seguro? Porque mi amigo me acaba de enviar un mensaje sobre un gran atasco cerca de la frontera estatal. Wilson sacó su teléfono fingiendo revisar los mensajes. Notó cómo la mirada del hombre se dirigía al teléfono, luego a las salidas y luego de vuelta a la cara de Wilson. La chica se quedó completamente quieta, apenas respirando. Wilson comenzó a contar una larga historia sobre el desastre de su último viaje por carretera, con giros equivocados y carreteras cortadas. Mantuvo un lenguaje corporal abierto y amigable. Solo otro viajero hablador que comparte historias de la carretera, pero su posición no era aleatoria. Estaba bloqueando el camino más rápido al estacionamiento. Las luces fluorescentes brillaban en lo alto mientras Wilson hablaba de rutas alternativas y patrones de tráfico. Podía ver la frustración creciendo en los ojos del hombre. Pero la presión social lo mantenía atrapado en la conversación. Alejarse de un extraño amigable llamaría la atención. Exactamente lo que el hombre no quería. Mi hija aquí no se siente bien. El hombre intentó interrumpir. Su voz se tensó. Realmente necesitamos irnos. La mentira salió fácilmente a sus labios, pero Wilson notó cómo la niña se estremeció ligeramente ante la hija de mi padre. Oh, no me siento bien. Hay una clínica de urgencias a solo 2 salidas. No te la puedes perder. Déjame decirte cómo llegar. Wilson dio instrucciones detalladas. Observaba cómo la frustración del hombre crecía a cada segundo. Se quedaban quietos, un segundo más cerca de ayudar. A través de las ventanas, Wilson vislumbró vehículos nuevos que entraban al estacionamiento. Autos normales. Nada marcado, nada obvio, pero su ojo experto notó cómo estacionaban. Posiciones estratégicas que bloqueaban posibles rutas de escape. La ayuda se estaba posicionando. Pero necesitaban un poco más de tiempo. El aire acondicionado se encendió con un fuerte traqueteo y Wilson usó el ruido para disimular su leve paso. Más cerca, seguían charlando sobre carreteras locales y clínicas. El hombre estaba atrapado en el baile social. No podía pasar de largo sin armar una escena. No podía simplemente irse sin parecer sospechoso. En realidad, Wilson siguió abriendo el mapa de su teléfono. Déjame mostrarte dónde está exactamente esa clínica. Extendió su teléfono, obligando al hombre a mirarlo, obviamente, a rechazar otra pequeña trampa en este juego de cautela al que estaban jugando. Los ojos de la chica se posaron en el rostro de Wilson por un instante, y él vio comprensión. Ella sabía lo que estaba haciendo. En las paradas de descanso, las actividades normales de la tarde continuaban a su alrededor. La gente caminaba hacia y desde sus autos. El carrito de la limpieza traqueteaba junto a las máquinas expendedoras. Pero bajo esta escena ordinaria, un reloj invisible avanzaba. Wilson seguía hablando. Una red cuidadosa sujetaba al hombre en su lugar, ganando preciosos segundos con cada historia sin sentido sobre el tráfico y las condiciones de la carretera. El cambio se produjo con tanta suavidad que la mayoría de la gente en la parada de descanso ni siquiera se dio cuenta. Todo era normal, solo la multitud habitual de viajeros de la tarde yendo y viniendo. De repente, aparecieron nuevas caras esparcidas por todo el edificio, tan naturalmente que parecía que habían estado allí todo el tiempo. Una mujer con una cazadora azul mirando las máquinas expendedoras. Un hombre con vaqueros y polo estudiando un mapa. Cerca de la entrada, 2 personas más charlaban tranquilamente junto a la estación de café. Para ojos inexpertos, parecían otros viajeros más, pero Wilson reconoció las señales sutiles, la forma en que se posicionaban, sus movimientos controlados, los auriculares casi invisibles. Siguió hablando. Sobre las condiciones de la carretera, observando la agitación del hombre remando. La mano que agarraba el hombro de la chica estaba blanca. Wilson podía sentir algo, ese instinto animal que te dice cuando estás rodeado, incluso si no puedes verlo a través de las ventanas. Habían aparecido más vehículos en el estacionamiento, nada marcado, nada obvio, solo autos normales estacionados en posiciones perfectamente estratégicas.
La red se estaba cerrando, pero estos momentos cruciales eran los más peligrosos. Como un animal acorralado, la gente podía volverse impredecible cuando sentía a Trout. La chica se quedó completamente quieta, apenas respirando, pero Wilson vio la esperanza en sus ojos al notar los cambios de SLE a su alrededor. Sus hombros se enderezaron ligeramente. Preparación, disfrazada de un simple cambio de postura, era inteligente, entendía lo que estaba sucediendo. El sol de la tarde iluminó las puertas de vidrio al abrirse, trayendo a otro viajero, moviéndose con el inconfundible propósito de alguien acostumbrado a tomar las riendas de las situaciones. Su ropa informal no podía soportar su presencia dominante. El hombre que sostenía a la chica también lo notó. Sus ojos, moviéndose rápidamente entre recién llegado y la salida. Wilson mantuvo la voz firme, señalando su teléfono en el regazo, pero cambió su postura. El hombre buscaba una ruta de escape. Pero a donde quiera que miraba, veía a otro viajero casual que, de alguna manera, le bloqueaba el paso. La trampa se había cerrado tan gradualmente que ni siquiera lo había sentido. El aire acondicionado se apagó repentinamente, dejando un momento de notable silencio. En ese silencio, el líder de la operación avanzó. Su voz serena, pero con absoluta autoridad. Señor, necesitamos tener una conversación. Palabras sencillas que lo cambiaron todo. La reacción del hombre fue instantánea. Su mano se apretó con fuerza sobre el hombro de la chica mientras intentaba retroceder. Pero no había a dónde ir. Todos los viajeros casuales habían transformado sus poses relajadas, convirtiéndose en posturas de preparación. La mujer de las máquinas expendedoras, el hombre con el mapa, los bebedores de café, todos moviéndose con precisión coordinada. El tiempo pareció ralentizarse. Wilson vio que la mano libre del hombre comenzaba a moverse hacia su bolsillo, pero antes de que pudiera alcanzar lo que fuera que buscaba, dos de los agentes encubiertos lo atraparon. Sus movimientos eran suaves, profesionales, casi delicados, diseñados para no causar pánico entre los viajeros reales en el área de descanso. La niña fue inmediatamente rodeada por oficiales femeninas. Sus cuerpos la ocultaban de la vista. Sus voces eran suaves y tranquilizadoras. Todo sucedió tan suavemente que una familia que caminaba por el área de descanso apenas miró 2 veces. Solo una pequeña conmoción ignoró fácilmente el sol de la tarde que se filtraba a través de las ventanas, captando el rápido destello de las esposas del hombre. Las protestas fueron silenciadas silenciosa pero firmemente. Wilson observó cómo la niña era conducida con cuidado a una zona privada. Las agentes femeninas aún la rodeaban protectoramente. El terror en sus ojos se desvanecía, reemplazado por algo que parecía el comienzo del alivio. La pequeña oficina de la parada de descanso se había transformado en un espacio seguro temporal. La niña estaba sentada envuelta en una manta que alguien había traído de su coche. Sus manos rodeaban una taza de chocolate caliente que una de las agentes femeninas había comprado en la máquina expendedora. Sus hombros finalmente se habían relajado. La tensión del miedo constante comenzaba a desvanecerse. La verdad salió a la luz en silencio, compartida con las amables agentes femeninas que sabían exactamente cómo escuchar. Había estado en el centro comercial con amigas, solo una compra normal. 3 días atrás, el hombre se le había acercado con una placa de empleado de la tienda y le había dicho que había un problema con el coche de su amiga en el aparcamiento. Era mentira. Claro, pero ella no lo sabía hasta que fue demasiado tarde. Wilson observó por la ventana de la oficina cómo llegaban más agentes. Trabajaban en silencio, profesionalmente, manteniendo la calma en la escena para evitar asustar a otros viajeros. Se enteró de que el hombre ya era buscado en relación con casos similares en otros 2 estados. El coche de alquiler, la ropa nueva, el teléfono desaparecido, todo formaba parte de un patrón que habían visto antes. Los padres de la niña ya estaban en camino, superando todos los límites de velocidad con escolta policial. La habían estado buscando sin parar desde que desapareció. Trabajaban con las fuerzas del orden,
publicaban en redes sociales y rezaban por este tipo de milagro. Cuando recibieron la llamada de que la habían encontrado, dejaron todo y se subieron a su coche fuera de la oficina. El área de descanso continuó con su rutina vespertina normal. Los viajeros iban y venían, la mayoría completamente inconscientes del pequeño milagro que acababa de ocurrir entre ellos. El hombre había sido retirado silenciosamente por una puerta lateral, lejos de miradas curiosas. Ahora estaba sentado en la parte trasera de un coche de policía sin distintivos. Su fachada cuidadosamente construida finalmente se derrumbó. El teléfono de la niña fue encontrado en el coche de alquiler, apagado y escondido debajo del asiento. Los agentes descubrieron pruebas que conectaban al hombre con otros casos de personas desaparecidas. Un pequeño rescate se estaba convirtiendo en algo mucho mayor. Wilson escuchó a los agentes hablar sobre órdenes de registro y cargos adicionales. Investigaciones. Una joven oficial le trajo a la niña otro chocolate caliente, con malvaviscos extra. Había sido la primera en acercarse a la niña después del arresto y ahora se mantenía cerca, ofreciéndole apoyo silencioso. Se enteraron de que la niña había visto la señal de SOS en un video de redes sociales de hace unas semanas. La practicó en el espejo retrovisor, sin pensar que realmente la necesitaría. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de las ventanas de la parada de descanso cuando un auto entró chirriando en el estacionamiento. Los padres de la niña irrumpieron por la puerta. Sus rostros mostraban cada hora de preocupación y miedo de los últimos 3 días. La reunión tuvo lugar en la pequeña oficina, lejos de miradas indiscretas, solo una familia abrazada, llorando, riendo y sanando. Wilson observó desde la distancia mientras daba su declaración a los oficiales. Les contó cómo notó los pequeños detalles que parecían incorrectos al reconocer la señal de SOS, al elegir detenerse y ayudar. Los oficiales asintieron con conocimiento de causa. Habían visto demasiados casos en los que las personas notaron algo extraño, pero decidieron ocuparse de sus propios asuntos mientras el cielo se tiñeba de púrpura con el atardecer. Wilson vio a la familia irse junta, la niña en brazos de sus padres. Se veía diferente, ahora más alta, de alguna manera más presente. Al pasar, captó su mirada y le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Fue un gesto diminuto, pero cargó con el peso de todo lo que no pudo expresar en voz alta. En las semanas siguientes, el efecto dominó de esa tarde en el área de descanso se extendió por todas partes. Lo que comenzó como un rescate se convirtió rápidamente en algo mucho más grande. La evidencia encontrada en el auto alquilado del hombre llevó a los investigadores a descubrir una operación de tráfico más grande. Uno por uno, se resolvieron más casos de personas desaparecidas. Más familias se reunieron con sus seres queridos. La historia de la niña, compartida con una cuidadosa protección de su privacidad, comenzó a abrirse camino en los medios de comunicación. El enfoque no estaba en el trauma, sino en la esperanza de cómo una simple señal manual aprendida en las redes sociales le había salvado la vida. Pronto, las escuelas de todo el país enseñaban la señal en clases de seguridad. Los padres la aprendían junto con sus hijos, practicándola juntos con la esperanza de no necesitarla nunca, pero sintiéndose más fuerte por saberlo. Wilson se vio invitado a hablar en departamentos de policía y centros comunitarios. Se paraba frente a grupos. Con voz firme mientras explicaba lo que notó ese día, los pequeños detalles que no cuadraban, la importancia de confiar en tus instintos, el poder de simplemente prestar atención. Siempre terminaba sus charlas recordando a la gente que no se necesita entrenamiento especial para ayudar a alguien en problemas, a veces basta con estar dispuesto a involucrarse. La parada de descanso. Se instalaron mejores cámaras de seguridad y se mejoró la iluminación del estacionamiento. Otras paradas de la autopista siguieron el ejemplo. Se crearon espacios mejor iluminados y seguros para los viajeros. Pequeños cambios, pero importantes. Los padres de las niñas se convirtieron en defensores de la concienciación sobre la seguridad, trabajando con organizaciones para ayudar a otras familias, cuyos hijos extrañaban a sus hijos.
Su dolor se había convertido en propósito. Su miedo en determinación para ayudar a los demás. Las redes sociales, que en primer lugar les habían enseñado a las niñas la señal de SOS, ahora están llenas de videos que enseñan a otros cómo reconocer las señales de socorro y qué hacer si las veían. La valiente acción de la niña había iniciado un movimiento. Surgieron más y más historias de personas rescatadas porque alguien reconoció su silenciosa llamada de ayuda en los departamentos de policía. Los programas de capacitación de los departamentos de policía de todo el país se actualizaron para incluir las lecciones aprendidas de ese día que los oficiales compartieron. Historias de otros rescates. Otros momentos en que los ciudadanos estuvieron alerta marcaron la diferencia. El mensaje era claro. Todos podían contribuir a mantener la seguridad de su comunidad. Wilson guardó el recorte de periódico sobre el caso en su billetera, no porque quisiera recordar el miedo de ese día, sino para recordarse a sí mismo que los momentos ordinarios pueden volverse extraordinarios cuando decides actuar a veces. Se detenía en esa misma parada de descanso durante sus viajes y notaba los cambios, las nuevas cámaras, la mejor iluminación, la información de seguridad publicada en las paredes. La niña regresó a su vida rodeada del amor y el apoyo de su familia. Comenzó a hablar con pequeños grupos de sus compañeros, compartiendo su historia para ayudar a otros a mantenerse a salvo. Su voz, una vez silenciada por el miedo, se fortalecía con cada relato. No dejó que lo sucedido la definiera. En cambio, la usó para ayudar a otros a encontrar su propia fuerza. Un año después, esa tarde en la parada de descanso, Wilson recibió una carta. Dentro había una simple tarjeta de agradecimiento y un pequeño llavero con un lazo azul. El mensaje era breve pero contundente. Gracias por darte cuenta. Gracias por preocuparte. Gracias por actuar. No estaba firmado, pero no era necesario. Añadió el llavero a sus llaves. Un recordatorio diario de que, a veces, los mayores actos de valentía comienzan simplemente con prestar atención. La historia se convirtió en algo más que un simple rescate. Se convirtió en una lección sobre el poder de la comunidad y la importancia de cuidarnos unos a otros en un mundo que a menudo se siente desconectado. Mostró cómo la decisión de una persona de involucrarse podría crear una reacción en cadena de cambios positivos. Las ondas de esa tarde continuaron extendiéndose, tocando vidas de maneras que nadie podría haber predicho.